Buenos días, tardes o noche como sea, en este video no habrá screamers ni nada, pero sí fotos muy fuertes. Buenas tardes o noches, como dijo Zebra, entre él y yo estaremos haciendo creepypastas sin screamers ni nada, solo fotos fuertes no aptas para gente con problemas y aviso. No nos hacemos cargo de vómitos, náuseas, pesadillas constantes, terror, pánico, ataques al corazón, paros cardíacos, presión baja, fobia a su perro, madre o hermano y sífilis. Ya que leyeron esto ya tienen una idea. Bueno, comencemos. El primer creepypasta es El monstruo del pantano. Joe era un niño que vivía con sus padres en Nueva York. Un día sus padres decidieron enviarle de viaje con sus abuelos al campo, donde ellos vivían. La primera noche que pasó con ellos, Joe no pudo dormir por los constantes sonidos del pantano que estaba enfrente de la casa. Al día siguiente, les preguntó a sus abuelos qué eran esos aullidos y ese escándalo que la noche anterior no le habían dejado dormir. Ellos, con cara de preocupación, le dijeron a Joe que venían del pantano y que jamás fuese allí porque tenía muchos misterios en el fondo del agua. También le dijeron que allí habitaba un ser monstruoso y que jamás se le ocurriera acercarse. Los abuelos de Joe estaban hablando muy en serio y no parecían decir mentiras, pero él no hizo caso de su advertencia y fue a investigar. Salió por la tarde, sin que nadie pudiera verlo. Era un chico muy atrevido, con ganas de vivir nuevas experiencias, nuevos retos. El pantano parecía solitario como un pantano más, pensó él. De pronto, las nubes taparon el sol y salió la luna, había oscurecido de repente. Muy asustado, sacó la linterna y una manta y se tapó. Por suerte iba preparado. Cada vez más y más asustado, buscaba sin cesar la salida para llegar a casa, pero no podía ver nada por la densa niebla que había a su alrededor. Sin saber qué hacer, se quedó parado, y comenzó a oír a lo lejos unos enormes gruñidos que se aproximaban. Por más que corría, las voces se oían cada vez más cerca. De pronto, sin pensarlo dos veces, paró de correr y se dio media vuelta para ver quién era ese horrible ser. En efecto, allí estaba tal y como se lo habían explicado sus abuelos. Joe se quedó inmóvil ante tal enorme y horripilante ser. Pero no se iba a quedar con las manos quietas, así que cogió su tirachinas y empezó a tirarle piedras. El monstruo cada vez se ponía más nervioso y se abalanzó contra él, y de un salto lo mató. Al cabo de 2 días de intensa búsqueda, sus abuelos lo encontraron muerto y devorado por el monstruo del pantano y llegaron a la conclusión de no volver por allí nunca más. A los pocos días se mudaron, estaban tan destrozados por la muerte de su nieto que no se lo pensaron 2 veces y abandonaron su casa de campo. Pero lo que no sabían es que llevaban al monstruo en el coche. La segunda creepypasta es El Yorkshire resucitado. El siguiente caso le ocurrió a la abuela de la novia de un antiguo compañero de trabajo. Esta mujer, de edad avanzada, realiza un viaje en avión con su perro Yorkshire desde Madrid a las Islas Canarias, pero durante su estancia allí, el pobre animalito se muere, y la mujer, muy encariñada con él, decide traerlo en el viaje de regreso a su lugar de residencia para darle el entierro que merece. Ella lo hace facturar de tal manera, como animal muerto, pero en este tipo de casos el cuerpo tiene que ir con el resto de animales vivos que viajan en el avión. El avión llega sin ningún tipo de contratiempo a su lugar de destino, y allí, un empleado novato se lía con los documentos de tal manera que no se da cuenta que ese animal fue embarcado como muerto a la salida del avión, y se cree que el perro ha sufrido algún percance y ha muerto durante el vuelo por algún tipo de descuido por su parte. El empleado, asustado por las posibles consecuencias que su negligencia le puede acarrear en el aspecto laboral, decide ir a una tienda de animales y comprar un perro exactamente igual, bueno, o al menos lo más parecido al que se encuentra tieso en su jaula. Una vez que lo tiene, regresa al aeropuerto y llega a la hora de entregar cada animal a su dueño. Todos quedan conformes, hasta llegar al momento en que le corresponde la entrega a la dueña del Yorkshire que, por supuesto, nada más verlo dice que ese no es su perro. El empleado se pone nervioso pensando que la mujer se ha dado cuenta del cambio, e intenta persuadirla, diciéndole: ¿pero cómo no va a ser su perro? Por supuesto que sí, señora, ¿por qué ha llegado usted a esa conclusión? A lo que la mujer, sin ningún tipo de vacilación, responde: porque cuando yo metí a mi perro en el avión estaba muerto y usted me está dando un animal vivito y coleando. La tercera creepypasta es El cuadro del niño llorando 2. Otro cuadro de Bruno Amadio de un niño llorando. En los 50 se dieron muchos casos de casas incendiadas, donde se encontraba una reproducción de dicho cuadro, quemándose todo, incluido cadáveres, y lo curioso de todo esto es que el cuadro permanecía colgado en la pared sin un solo rasguño.
Los que, ver más otro cuadro de Bruno Amadio de un niño llorando en los 50 se dieron muchos casos de casas incendiadas donde se encontraba una reproducción de dicho cuadro, quemándose todo, incluido cadáveres, y lo curioso de todo esto es que el cuadro permanecía colgado en la pared sin un solo rasguño. Los que investigaron el caso no hallaron una explicación a este fenómeno, solo lo llamaron la maldición del niño llorón. Según cómo se observe el cuadro, se puede ver el rostro de un demonio en él, para ello hay que darle la vuelta 90 en sentido de las agujas del reloj. Se dice que al ver el cuadro, uno siente como el niño de ojos llorosos y mirada tierna te sigue con la mirada, se siente un ambiente que te pone los pelos de punta. Mucha gente posee este cuadro, pero dice que solo ataca a aquellos que descubren que el cuadro está encantado. En la noche se escuchan lamentos lejanos, el niño sale del cuadro, sube a tu habitación y te quita la vida, si es que no mueres antes de la impresión al ver su rostro endemoniado. Luego incendia la casa con todos adentro y borra así la evidencia de su crimen. La 4 creepypasta o digamos leyenda urbana porque esto pasó de verdad en Nueva York. El cocodrilo de las alcantarillas. Esta historia es una de las más populares de todas las leyendas urbanas. Esta asegura que el sistema de alcantarillas de la ciudad de Nueva York está infestado con cocodrilos asesinos. En las versiones más populares, los animales fueron traídos al norte desde Florida por personas que querían mantenerlos como mascotas. Cuando los cocodrilos comenzaron a volverse muy grandes y violentos, fueron liberados en las alcantarillas. Esta historia se remonta a los años 30s, cuando los periódicos sensacionalistas comenzaron a reportar muchas historias de cocodrilos siendo encontrados en y alrededor de la ciudad de Nueva York, con algunas aún asegurando que la policía estaba haciendo rondas subterráneas nocturnas por la ciudad cazando a las criaturas. Casi todas las historias son falsas, y las pocas que son verdaderas casi sin duda se tratan de animales escapados de zoológicos, aunque la historia de los lagartos de las alcantarillas sigue con vida hoy en muchas formas diferentes. Y la última creepypasta es la más terrorífica, es el atraco del riñón. La leyenda urbana más extraña y persistente de todas, la historia de el atraco del riñón ha sido inmortalizada en el internet, programas de televisión, y aún en unas cuantas películas. Supuestamente comenzó en 1997, cuando un email comenzó a advertirles a las personas de un crimen nuevo y horrible que estaba volviéndose común en varias ciudades. En la mayoría de versiones, un viajero de negocios se está relajando en un bar, cuando un extraño comienza una conversación con él y luego le ofrece comprarle una bebida. Después de tomar unos cuantos sorbos, el viajero se debilita y luego se desmaya, solo para despertarse en la habitación de un hotel cubierto con hielo. Hay un teléfono a su lado, y una nota que le pide que llame al 911 inmediatamente. Cuando los paramédicos llegan al lugar, la persona se da cuenta que su riñón ha sido cosechado por personas que planean venderlo en el mercado. Esta historia es completamente falsa, pero ha estado circulando por años, y es uno de los fraudes por email más viejos de todos. Para poder desmentir el rumor, la Fundación Nacional del Riñón le ha pedido a las supuestas víctimas de este crimen que se contacten con ellos, pero hasta este momento nadie ha aparecido. Un cuento tenebroso, pero de todas formas nada más que una leyenda urbana. El quinto y el último creepypasta es Smile Doc. El día que conocí a Mary, un día de verano de 2007, realmente terminé hablando con una puerta. Bueno, más que hablar con una puerta, escuché los sollozos y las plegarias que venían del otro lado de esa puerta. Hablé con Terence, el esposo de Mary, durante 15 largos años. Mary aceptó verme porque a mi edad era imposible que trabajara para algún periódico y en realidad, yo no parecía otra cosa que un estudiante obsesionado con algunos temas, ocupado en su carrera y, si todo salía de acuerdo al plan, esperanzado en escribir algunas piezas de ficción, en algún momento. Y eso era todo lo que yo era. Obtuve la dirección de su casa y acordé visitarlos en un fin de semana en el que yo estaría en Chicago visitando a una tía. Terence me recibió, Mary se había encerrado en su habitación. Acampamos junto a la puerta durante media hora. Terence intentó calmarla, convencerla de que saliera, pero fue inútil. Me entretuve tomando notas desde el banquillo en el que el marido me instaló. No quise dar la entrevista por perdida y traté de escuchar la discusión, captar algún dato. No logré entender mucho de lo que Mary dijo, estaba histérica y no paraba de repetir algunas cosas sobre sus pesadillas. Tras varios intentos, Terence tiró la toalla y se disculpó conmigo.
Abandoné la casa un tanto desanimado, pero logré convencerme de que aquello no era para tanto. Después de todo, esto era un pasatiempo y nada más. Además, si Mary nunca lograba salir de su cuarto, tenía que haber alguien más. Mary era la administradora de un pequeño foro electrónico de anuncios, un BBS, con base en Chicago, en 1992, cuando tropezó con Smile.jpg y su vida cambió para siempre. Tenía apenas 5 meses de casada cuando pasó a formar parte de los 400 usuarios que, se estima, abrieron el hipervínculo. Ella, sin embargo, es la única que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. El resto han permanecido en el anonimato o quizá han muerto. Fue en 2005, cuando apenas cursaba la preparatoria, que Smile.jpg atrajo mi atención por mi creciente interés en los fenómenos surgidos en Internet. Mary solía ser la víctima que se citaba para darle credibilidad a un fenómeno que también llegó a denominarse como Smile.doc. Lo que más me atraía era el absoluto silencio en Internet sobre la cuestión, la gente familiarizada con los rumores y dispuesta a hablar sobre ellos los consideraba apenas un hoax, pues incluso dedicando algunas horas a la tarea, es imposible encontrar la imagen. Ciertamente, existen muchas fotos manipuladas con la finalidad de hacerse pasar por la original, y es eso lo que uno va a encontrar en los primeros intentos con cualquier buscador. A la imagen original se le atribuyen efectos colaterales muy significativos. Ansiedad aguda, delirio y en algunos casos, epilepsia. Creo que ese es el principal motivo de que el archivo sea apenas una sombra, un fantasma que suele mencionarse de vez en cuando. La censura del tópico se apoya en el escepticismo o en el miedo. Ni Smile.jpg, ni Smile.doc son mencionados en Wikipedia, aunque virales más escandalosos como Boaxe, Ello.jpg, o Dos Girls Uncut, cuentan con su propia entrada. Asimismo, cualquier intento de subir una contribución referente a Smile.jpg, es sistemáticamente eliminada por cualquiera de los múltiples administradores de la enciclopedia en línea. Al parecer, ya se hablaba de Smile.jpg en los remotos tiempos de Usenet, e incluso existe una historia muy persistente sobre un hacker que en 2002, inundó los foros de sátira y humor de Something Awful con la imagen, volviendo epilépticos a casi la mitad de su público. Se cuenta también, que para finales de la década de los 90, una cadena circuló vía email con el asunto: sonríe, Dios te ama. Sin importar los altos márgenes de exposición que estos eventos supondrían, pocas personas admiten haber tenido contacto con el archivo y hasta ahora, ninguna página o vínculo convincente ha sido descubierto. Aquellos que claman haber visto Smile.jpg, suelen alardear agregando que en el momento en que lo vieron estaban muy ocupados como para guardar una copia en su disco duro. De cualquier modo, las descripciones de las presumibles víctimas suelen tener algunos puntos de coincidencia. Un perro, cuando se especifica su raza, un husky siberiano, iluminado por el flash de la cámara en una habitación en penumbras. El único detalle que se distingue en la imagen es una mano que surge desde la penumbra y usualmente, no parece hacer nada más que posar hacia el margen izquierdo. Por supuesto, el enfoque de la imagen es el perro, o la criatura similar a un perro, como también suelen llamarlo. El animal muestra una par de filas de enormes, blancos y afilados dientes, con un gesto que casi parece humano. Se suele agregar que la imagen se ha quedado dentro de la cabeza del espectador y que conforme se repite, vuelve en momentos de distracción durante el día, esta va envolviendo la mente, hasta el punto en el que la imposibilidad de pensar en otra cosa se confunde con la sensación de no poder mirar hacia otra parte, y la imagen comienza a despertar impresiones en los otros sentidos. Estos, por llamarlos así, episodios, parecen estar relacionados con los diagnósticos de epilepsia y también con la aparición de pesadillas, nítidas y paulatinamente más inquietantes. Después de que la condición empeora, el testigo suele terminar medicado y esto, al menos en algunos casos, suele mitigar el proceso.
Supongo que el tratamiento que Mary tomaba no fue parte de esos casos. Después de regresar de Chicago, me dediqué a enviar mensajes de solicitud a varios grupos de noticias, foros, sitios y listas de correo, esperando encontrar el nombre de algún supuesto testigo de Smiley.jpg que sintiese el fin del mensaje. Todavía me da escalofríos. Mi cliente de email mostraba un archivo adjunto. Su nombre, como era de esperarse, era Smiley.jpg. Consideré si bajarlo o no. Era muy probable que fuese falso, todo lo que había pasado no volvía más probable otro resultado. Además, aún no estaba completamente convencido de los dichosos poderes de un simple fichero. El caso de Mary me había sacudido, claro, pero no era una paciente psiquiátrica de cualquier forma. Además, ¿cómo es que una simple imagen podría hacer lo que se supone que ésta hace? ¿Qué clase de criatura es capaz de romper la mente de un ser humano usando como único medio sus ojos? Por otro lado, no todo podía ser una mentira, algo tenía que existir del otro lado de la leyenda. Si descargaba la imagen, si la miraba, si al final de todo resultaba que Mary se encontraba en lo correcto, si Smiley.dog venía a mí en mis sueños a exigirme que difundiera su palabras, ¿qué haría entonces? ¿Viviría como lo hizo Mary, luchando con todas mis fuerzas durante el resto de mi vida, para no rendirme ante las órdenes de la criatura, hasta finalmente sucumbir a mi propia muerte o mi propia locura? ¿Y si elegía el otro camino, a quién le cargaría algo como esto? En mi intención original, que era escribir un artículo corto sobre Smiley.jpg, había pensado que podía anexar la imagen como evidencia, pero en esos momentos no esperaba que cualquiera que leyera el artículo, cualquier interesado, terminara afectado. Asumiendo que el archivo adjunto en el mail fuera genuino, sería lo suficientemente malicioso como para salvarme a mí mismo de esta forma.